Recuerden que estos reportes de asistencia los vamos a estar entregando a los coordinadores de maestría y doctorado que nos los han pedido para tenerlos en cuenta pues en la valoración de la participación en esta actividad por parte de los estudiantes. Entonces, Duneida, adelante. Cualquier inquietud te estamos comentando por el chat o por el WhatsApp. Ok, profe. ¿Se me escuchan bien? Sí. Aquí ya estoy presentando. Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Entonces, bueno, mi nombre, como lo comentó el profesor Carlos, es Lunida Ramos. Soy de nacionalidad venezolana y de profesión bioanalista. Soy estudiante de la maestría de epidemiología del TDR. El día de hoy les voy a presentar un artículo que se titula Desde una pregunta. ¿Cambiarán las personas sus prácticas de control de vectores en presencia de una vacuna contra el dengue imperfecta? Este artículo fue seleccionado y se publicó en la revista de Epidemiología e Infección, donde esta es una revista de acceso totalmente abierto que publica informes y reseñas originales sobre todos los aspectos de infección de humanos y animales y da como su principal énfasis en lo que es la epidemiología y la prevención y control de enfermedades infecciosas. Esta revista pertenece a lo que es el Cambridge University Press, donde también es una empresa editorial de la universidad. Y aquí también él tiene como 3 grupos editoriales. Son un grupo de servicios compartidos donde están todas las publicaciones académicas. Este también tiene acceso gratuito. Aquí les dejo la página para que la observen. Los autores del artículo son de la Escuela de Medicina de Brasil y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical del Reino Unido. Este artículo fue publicado en el 2013. Entonces, para empezar, a modo de introducción, les quiero contar que el dengue es una infección viral que está transmitida por mosquitos, lo que es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que en los últimos años esta enfermedad se ha convertido en un importante problema de salud pública internacional, porque es una de las principales causas de la enfermedad y muerte en estos trópicos y subtrópicos. Se estima que hay entre 70 y 500 millones de infecciones por dengue, 36 millones de casos de dengue son notificados por fiebre amarilla, 2.1 millones de casos de dengue también fueron reportados como casos de dengue grave y más de 20.000 muertes fueron relacionadas con el dengue cada año. Aquí se los comportamientos humanos han sido influenciados por estos diferentes factores, los factores sociales, los culturales, económicos y políticos. Esto puede aumentar o disminuir el riesgo de esa infección por dengue, dependiendo de la relación con el vector. Dado que actualmente no se dispone como tal de una vacuna, la propagación del dengue solo puede reducirse protegiendo a las personas, como por ejemplo eliminando recipientes de agua, y también se puede controlar la población de estos vectores de la Aedes aegypti o la Aedes albopictus. En este caso, ¿cómo se puede controlar estas poblaciones de vectores? A través de uso de agentes biológicos. Por ejemplo, puede ser en este caso, como las larvas de Aedes son el principal objetivo para los esfuerzos del control de estos vectores. Entonces, sus poblaciones se pueden reducir mediante este uso de agentes biológicos, como lo son estos peces larvívoros. Por ejemplo, hay unas especies de Gabutia affinis o Poecilia reticulata. Entonces, en fin, se han realizado diferentes estrategias y todavía sigue persistiendo la enfermedad del dengue.
no hay un tratamiento eficaz y con un éxito limitado en el control de vectores. Entonces las vacunas contra el dengue constituyen como la mejor medida de control, pero hacia el futuro. Durante las últimas épocas se han incrementado los esfuerzos para promover actividades orientadas a la comunidad para el control de dengue, y esto ha incluido intervenciones de componentes múltiples para reducir estas larvas, también para reducir los adultos. Entonces se han hecho intervenciones tanto químicas, biológicas, físicas, así como la promoción de cambios de comportamiento a nivel comunitario. Hay muchas vacunas, hay varias vacunas candidatas que se encuentran actualmente en desarrollo y en ensayos clínicos. Con la aparición de la vacuna tetravalente, que es la dengue vaccia, contra el dengue, esto ha dado como esperanzas de controlar eventualmente la enfermedad. Sin embargo, es probable que la eficacia de esas posibles vacunas sea mucho menor al 100%. Y esto plantea como la preocupación de que las personas pueden reducir sus prácticas del control de vectores si creen que la vacuna les brinda esta protección completa. Cabe esperar que con una vacuna que esté disponible, se perciba que las prácticas de control de vectores, como encontrar y destruir todos los criaderos de mosquitos, esto requiere demasiado esfuerzo. Entonces, por lo tanto, si la eficacia de la vacuna no es suficiente, entonces su introducción puede aumentar esta propagación de la enfermedad. Entonces, como para aclarar esto, para aclarar la idea, las personas se colocarían la vacuna y ellos creen que la protección es completa, tienen ese pensamiento y por lo tanto van a descuidar esas prácticas de controles porque estas requieren demasiado esfuerzo. Ahí por lo menos les quería mencionar unos casos donde esta paradoja que les estoy contando es real, no es nada más sobre el dengue, sino también hay otros casos como el VIH y la hepatitis B. Por ejemplo, se ha observado en el caso de la introducción de las terapias antirretrovirales contra el VIH, que estas terapias proporcionan una protección también incompleta. ¿Qué pasa? De que el paciente también cree que la protección es completa. Este pensamiento va a conducir a la reducción de su comportamiento seguro y por lo tanto aumenta la enfermedad. En el caso de la hepatitis B, hubo un estudio que involucró a hombres homosexuales y bisexuales y proporcionó una evidencia indirecta de que los hombres aumentaron su participación en conductas de riesgo al saber que se le estaba administrando a este grupo un placebo. Entonces aumentaron después que los participantes recibieron todas sus inyecciones. Este hallazgo sugirió que los participantes del estudio realmente esperaron el punto y luego se involucraron en comportamientos más riesgosos, creyendo que estaban protegidos a pesar de que sabían que estaban en un ensayo controlado con placebo. Entonces, este estudio tuvo como objetivo probar la hipótesis de que las poblaciones afectadas por el dengue reducirán sus prácticas de control de vectores si se dispone de esa vacuna potencialmente protectora. Entonces, el objetivo está basado en una hipótesis. ¿Cómo se realizó el estudio? Les acabo de mencionar esa hipótesis donde dice las poblaciones afectadas por el dengue relajarán sus hábitos de control de vectores si se dispone de esa vacuna potencialmente protectora. Esta hipótesis se probó utilizando dos enfoques. El primer enfoque es un modelo matemático diseñado para describir esta transmisión del dengue. Y una prueba de campo empírica, en este caso en la que se le entrevistó a la población local de una zona endémica sobre sus hábitos de control de vectores ante la presencia de una vacuna. Entonces ustedes se preguntarán aquí cómo cabe un modelo teórico en este estudio. Hay antecedentes de estos modelos. El médico Ronald Ross, que fue un naturalista, matemático, zoólogo, entomólogo escocés, fue el que relacionó la malaria con los mosquitos. Él aplica las matemáticas para comprender la transmisión de esta malaria.
Entonces se ha propuesto varios modelos para las infecciones en general que son transmitidas por vectores. O sea, a continuación, luego de tantos estudios, se realiza un modelo dinámico para la transmisión de dengue que está basado en estos supuestos biológicos y en estos datos disponibles de casos humanos. El modelo aquí toma en cuenta la variación estacional en la incidencia de la enfermedad y las características del dengue. Se simuló en conjunto que las posibles estrategias de control, por ejemplo, para matar a mosquitos adultos, es la estrategia más eficaz para controlar una epidemia en curso. Pero por otro lado, también el control de estas formas inmaduras también fue muy eficaz para prevenir el resurgimiento de las epidemias. Cuando me refiero a estas formas inmaduras, son las partes de los estadios inmaduros como las larvas y las pupas. Entonces, parece que la mejor estrategia es combinar las dos medidas de control, tanto las adulticidas y el control de las larvas. El modelo lo que hace es eso, muestra que la estrategia mixta de métodos adulticidas y larvicidas introducida en la población parece ser muy eficaz para reducir el número de casos en las primeras semanas del inicio del control. Pero debe haber como un control de seguimiento, de mantenimiento de estos métodos larvicidas, después que la epidemia haya remitido. Entonces, el método involucra estas poblaciones de la transmisión, como les mencioné, están los huéspedes humanos, tenemos los huevos, los estadios intermedios como las larvas y las pupas, y los mosquitos. En cuanto entonces a la densidad de población, se dividieron como en los siguientes compartimientos. Tenemos los humanos, vamos a tener los humanos susceptibles, denotado con estas siglas, el SH, humanos infectados, IH, los humanos que son recuperados e inmunes, y los humanos totales. En cuanto a los mosquitos, tenemos esos mosquitos susceptibles, mosquitos infectados y latentes, los mosquitos infectados e infecciosos, y tenemos también los huevos no infectados y los huevos infectados. Esto nos va a servir mucho para entender lo que es el modelo matemático. Entonces pasamos a lo que son las ecuaciones del modelo. Aquí no voy a profundizar mucho, sino quiero que no se vayan a asustar, sino que quiero que vean cómo es la notación de la fórmula. Aquí dice, cada una de ellas representa una ecuación de acuerdo a las densidades de población que les mostré anteriormente. Por ejemplo, el SH eran los humanos susceptibles. Entonces vamos a describir brevemente algunas de estas características del modelo. La primera ecuación se refiere a esos humanos susceptibles, que está denominada SH. Estos crecen a una tasa que se refiere a lo que está aquí marcado en azul. Donde, ¿qué vamos a hacer? El RH involucra, esta formulita involucra el RH, involucra la tasa de natalidad de los humanos. El NH involucra lo que son los humanos totales. El KH es esa capacidad de carga humana. El μH es la tasa de mortalidad natural que tienen esos humanos. Entonces, los seres humanos están sujetos tanto a una tasa de natalidad de los humanos como una tasa de mortalidad lineal. Ahora, lo marcado en rojito se refiere a esos seres humanos susceptibles que adquieren la infección. Y miren cómo está representada. La A significa la tasa diaria promedio de las picaduras a mosquitos. El B está descrito como una fracción de picaduras realmente infecciosas para esos seres humanos. Y el IM son esos que involucran los mosquitos infectados, porque esto quiere decir que es la tasa de infección de los humanos. Ya para la segunda ecuación, entonces describe a los humanos infectados, IH. Y estos pueden recuperarse y tienen involucrado lo que es la tasa de recuperación, que está marcada con este signo. Y también tienen lo que es la mortalidad, la tasa de mortalidad natural en los seres humanos y la mortalidad por dengue en esos mosquitos. La tercera ecuación igualmente son los humanos recuperados, representa a los humanos recuperados. La cuarta, la quinta y la sexta ecuación también representan esas densidades de población de los mosquitos susceptibles, de los mosquitos latentes,
infectados. Entonces, todos estos mosquitos susceptibles varían en tamaño con una tasa que depende de lo que es el tiempo. En el estudio también muestran lo que es una tabla donde especifican lo que son las notaciones de los parámetros, significado biológico y los valores aplicados en las simulaciones. Entonces aquí está todo el significado de lo que significa cada uno de esos parámetros. Pero aquí llama la atención algo, estos parámetros adicionales que están en la tabla, como son la tasa de vacunación, la eficacia de la vacuna y el término del aumento en la capacidad de carga humana. Entonces aquí la parte sería, hay que tener en cuenta como que esta tasa de la vacunación y la eficacia de la vacuna siempre ocurren en conjunto, por lo que pareciera más correcto hacerlo como un solo parámetro, pero en el caso del estudio, ellos generaron estos por separado ellos comentaban que para proporcionar mayor generalidad al modelo y flexibilidad para esta simulación. Entonces, por eso se decidió hacerlo por diferentes parámetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se varía la eficacia de la vacuna en las simulaciones, que lo vamos a ver más adelante, variamos solo el valor de la eficacia de la vacuna. Se va a mantener constante esta tasa de vacunación, justamente porque están como parámetros separados. Hay un supuesto también, hay un supuesto del modelo que es súper importante porque está relacionado con esos hábitos de control de vectores. Y es que obviamente es algo lógico, al reducir esta intensidad de la eliminación de los sitios de reproducción, que dependen del tiempo, van a mejorar esas condiciones de reproducción de los mosquitos de la Aedes y por lo tanto va a haber un aumento lineal en esa capacidad de carga de las formas acuáticas. Y esto también se representa a través de lo que es los diferentes modelos, de esa capacidad de carga. Ahora recuerden que les mencioné que la hipótesis se probó utilizando dos enfoques. Ya les expliqué la parte del modelo matemático que está diseñado para describir esa transmisión del dengue. Ahora hay una parte que el otro enfoque es la prueba de campo empírica. Aquí la población de origen fueron pacientes y sus familiares o conocidos en la sala de espera del servicio de consulta externa del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Brasil. Aquí en este servicio alega en el artículo que recibe más de 1 millón de pacientes al año de todas partes del país y la mayoría de los pacientes van acompañados ya sea con un familiar o con un conocido. Entonces, por lo tanto, aquí puede considerarse una buena representación de esta población en general. El método de muestreo que se describe es citado por un libro de estadísticas médicas de Martin Blanc, donde es este muestreo aleatorio para estudios comparativos. Entonces se va a comparar dos grupos. Lo que se utilizó para calcular el tamaño de la muestra fue esas proporciones, tanto de un grupo con el otro grupo, el nivel de significancia y lo que es la potencia. Aquí la variable dependiente reflejada en el eje Y está descrita como cambio en los hábitos de control de vectores. Esta variable tiene dos niveles. Puede ser que cambien el comportamiento de manera significativa en presencia de la información de esta eficacia de la vacuna o que no modifiquen los hábitos de control de vectores. Entonces, una vez después de ser invitadas a participar a las personas que estuvieran de acuerdo, ellos firmaron un formulario de consentimiento informado y estos el muestreo fueron asignados por el azar. Entonces, el primer grupo está descrito como el grupo que se le informó sobre la existencia de una vacuna candidata contra el dengue, con una eficacia atribuida al 90%. Y el otro grupo se le informó sobre una vacuna candidata de una eficacia del 50%. Estas dos piezas diferentes de información son las variables. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de esta información,
vamos a ver cómo se da el cambio del comportamiento en ese control de vectores. Ya sea porque a este grupo se le dijo, mire, si tú tienes una vacuna que tiene una eficacia atribuida al mayor al 90%, ¿cómo pues vas a cambiar tus hábitos de control de vectores? Entonces, ese nivel de cambio de comportamiento fue medido por un cuestionario bien estructurado. Ya se los voy a mostrar. Aquí los ítems que aborda el cuestionario son información demográfica, el nivel educativo. También abordan lo que son preguntas de conocimiento actual sobre la transmisión del dengue, el comportamiento actual del control de vectores y esos posibles cambios en los comportamientos del control de los vectores frente a la eficacia de esa vacuna. Las introducciones, este es el formato que está en el artículo y las instrucciones para el código de respuesta, por lo menos el paciente o el familiar o el conocido, tiene 5 formas de responder. 1, que no está de acuerdo; 2, que está de acuerdo; 3, que es indiferente; 4, de acuerdo; y 5, totalmente de acuerdo. Entonces, estas preguntas del cuestionario, el primer ítem de conocimiento les preguntan, yo sé que aquí, por ejemplo, comentan, yo sé que el dengue, yo sé que es el dengue y cómo se transmite. Entonces ellos marcan si están de acuerdo, si saben o no saben qué es el dengue. También pueden, la otra es que si el mosquito de la Aedes aegypti es el vector de la enfermedad. Hay también otras preguntas de comportamiento actual del control del dengue, donde preguntan, uy, aquí no se las mostré, pero preguntan como, siempre saco del patio de mi casa los objetos que acumulan el agua, o siempre mantengo depósitos del agua bien limpios. Entonces son preguntas que describen si el comportamiento actual si ellos están realizando esas funciones. También hay preguntas como cambios de comportamiento del control de vectores frente a la vacuna. Les preguntan a ellos como, ¿te gustaría vacunarme? Si estuvieras vacunado, no necesitarías sacar agua del florero ni poner arena en su lugar. Si estuvieras vacunado, no tendrías que preocuparme por cubrir adecuadamente el depósito de agua. Entonces son esos cambios de comportamiento frente a esa vacuna. O, por ejemplo, también hay otra de las preguntas que dice, si estuviera vacunado, nunca contraería el dengue. Entonces, los ítems del cuestionario, aquí vamos a encontrar lo que son los ítems del cuestionario relacionados con los hábitos del control de vectores en presencia de esa vacuna. ¿Qué pasa aquí? Las respuestas relacionadas con el conocimiento sobre la transmisión del dengue, el comportamiento actual y los posibles cambios del comportamiento frente a la vacuna fueron codificadas. ¿Para qué? Para obtener como una puntuación única, una puntuación total para cada grupo de respuestas. Este procedimiento también se aplicó a la variable independiente, creando un único puntaje que combinaba todas las respuestas. De manera que va a pasar que el mayor puntaje es el que mayor cambio de comportamiento se da. Entonces, las puntuaciones de cada respuesta se muestran en estas celditas. Si, por ejemplo, una persona que respondiera, estoy totalmente de acuerdo, va a tener entonces, estoy totalmente en desacuerdo, perdón, va a recibir entonces una puntuación de +2, mientras que una persona que dice que está de acuerdo recibe una puntuación de -2. Entonces, eso fue lo que hizo, se codificó cada una de estas respuestas, dependiendo de lo que hizo para generar una puntuación única. Y luego al final lo que hizo fue que las puntuaciones se sumaron para cada cuestionario individual. Con esa distribución de las puntuaciones, se probó lo que fue la normalidad con esta prueba de Kolmogorov. Me disculpan la pronunciación. Este resultado que pasó, se rechazó esa hipótesis de normalidad, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y los datos no se distribuyen normal. Por lo tanto, entonces se comparó entre los dos grupos utilizando esta prueba de Udall-McWhirter para un análisis independiente. En cuanto a los resultados, aquí la gráfica genera lo que es una simulación numérica del sistema.
con 6 escenarios proyectados relacionados con la probabilidad de relajar las medidas de control de vectores del 10 al 50%. Cada una de estas lineecitas son escenarios de probabilidad de relajar las medidas de control que va del 10 al 50%. Aquí la fuerza de infección está representada en el eje Y la eficacia de la vacuna en el eje X. Y esta línea punteada que vemos aquí representa la fuerza de infección en ausencia de la vacunación. Entonces, se debería notar que al inicio del estudio, una vacuna con una eficacia del 40% es suficiente para erradicar la infección. Aquí, cuando la probabilidad de relajar las medidas de control es del 10%, entonces nos colocamos en este es el 10%, la roja. Entonces, cuando la probabilidad de relajar estas medidas de control es del 10%, la eficacia de la vacuna necesaria para reducir la fuerza de infección, mira cómo nos está dando, casi del 50%, llega al 50%. Entonces, así sucesivamente se va dando. Entonces, el peor escenario simulado es esa probabilidad de relajar las medidas de control de vectores es del 50%. Mira cómo está dándole al 50%. Cuando bajamos por acá, llega casi a la erradicación es más del 80%. Entonces, ese sería como el peor escenario simulado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta como que el escenario de referencia, es decir, el 0, que es el grisecito negro, de relajar esas medidas de control, cualquier vacuna se va a dar, es como cuando la eficacia de la vacuna es mayor al 40%. Ahí es cuando se da la erradicación de la infección. Siempre y cuando, por supuesto, el 100% de la población esté vacunada. Aquí también generan otra gráfica, que es la simulación del sistema para la situación del dengue en Singapur, donde aquí también muestran esta línea rojita, que es el no control, lo que significa es cómo se va, ¿cómo lo diría? Es cómo es el curso natural de la epidemia sin la vacunación. Así es, la parte roja es cómo se daría el curso natural de la epidemia sin la vacunación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a los 180 días, ok, cuando se introduce esa vacuna a los 180 días, y se supone que la población reducirá el control de vectores en un 45%. En este caso se puede observar que salvo la eficacia de la vacuna sea mayor al 75%, es mejor no introducir la vacuna porque el número de casos de dengue está aumentando. Entonces aquí hay como una conclusión que se demuestra que dependiendo del nivel de reducción de control de los vectores, existe como un umbral en la eficacia de la vacuna, y por debajo de la cual es mejor no introducir la vacuna, no se debería introducir la vacuna. Entonces, todo va a depender de ese umbral de la eficacia de la vacuna. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta entrevista? Entonces, la variable entonces en este caso era el puntaje total. Se demostró que había una distribución no normal mediante esa prueba de Kolmogorov. El puntaje promedio para el grupo 1, que es el puntaje donde a este grupo se le informó que había una vacuna con alta eficacia, tuvo un puntaje de 5.72, más o menos una desviación estándar de 0.16. Y el grupo 2, donde se le informó que había una vacuna con baja eficacia, tuvo un puntaje promedio de 6.2. ¿Qué quiere decir esto? Este hallazgo sugiere que existe una tendencia en la dirección de la relajación del hábito de control. Ellos se relajan en el control de vectores cuando cuando ellos sienten que están protegidos por una vacuna. Entonces, menor será la puntuación total cuando ellos ven eso. Menor será esa puntuación total. Es decir, menos personas se preocupan por las medidas relacionadas con el control del dengue cuando están vacunadas. La conclusión fue que las personas que se les informó que existe una vacuna muy efectiva van a reducir significativamente sus hábitos de control de vectores.
en comparación con un grupo al que se le informó que la vacuna no es muy efectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor puntaje hay un mayor cambio en los comportamientos del control de vectores. Y aquí, como discusión y conclusiones, se asevera que ninguna intervención médica tiene como tal un historial tan inequívoco en la prevención de la morbilidad y mortalidad de enfermedades infecciosas como es el de las vacunas. Sin embargo, no existe ninguna vacuna que sea absolutamente segura, o sea, que no tenga efectos secundarios. Algunas vacunas relativamente pueden tener algunos efectos secundarios menores como fiebre baja o alguna erupción. Hay también un estudio publicado del control de vectores en Tailandia, donde dice que la eficacia demostrada por el candidato de la vacuna contra el dengue más avanzado en un ensayo reciente de fase 2 en Tailandia fue de 30.2. Yo les comenté que el 40%, cuando es mayor, el 40% de esa eficacia de la vacuna es donde hay una erradicación de la infección. Entonces, aunque todavía son preliminares y depende de gran medida de ensayos como más amplios, estos resultados pueden demostrar que la probable vacuna contra el dengue no debería esperarse que sea como al 100% eficaz. Yo creo que ninguna de las vacunas. Sin embargo, también como que da preocupación las altas expectativas de las poblaciones afectadas, donde una vacuna como única esperanza para eliminar el dengue son como demasiado preocupantes. Esa falsa sensación de esa protección perfecta puede hacer que la población reduzca, como se mostró en la entrevista, reduzca esas costosas medidas de control de. Y entonces, obviamente, esto depende de la intensidad de cambio del comportamiento de esa población afectada. Y luego, por último, estos resultados del cuestionario sugieren fuertemente que la población relajara las medidas de control de vectores y por lo tanto estos resultados apoyan lo que es la hipótesis de la propuesta donde dice que cambiarán estos hábitos de control las personas si la vacuna se introduce. Entonces, el estudio está enfocado en esta hipótesis y por alguna razón sí los resultados apoyaron la hipótesis. Como opinión final, pienso que el estudio tiene algunas limitaciones, como en la estructura simplificada del modelo, de ese modelo propuesto, y la pequeña muestra de la entrevista, porque debería ser más exhaustiva. Pienso que no estaba planeado como, siento que de aquí va a salir como otro estudio más planeado, más extenso, el que se entrevistará una muestra más grande. Entonces, al entrevistar a una muestra más grande, obviamente hay un mayor poder estadístico para verificar si estos resultados preliminares encontrados fueron de estudios actuales. Entonces, muchas gracias. Esto los dejo con una imagen del lago de Maracaibo en Venezuela, que es en el estado Zulia. Y bueno, es considerado en el boletín epidemiológico del 2015 de Venezuela, que es hasta donde lo han sacado. Este estado del Zulia es considerado uno de los estados con epidemia. Entonces, muchas gracias. Estoy atenta a sus preguntas, comentarios. Duneida, gracias por la presentación, por haber hecho un uso adecuado del tiempo, muy claro. Yo tenía un poco de temor porque este es un artículo me parece a mí complejo de presentar por la temática, pero me parece que lo has hecho muy bien. Entonces, bueno, escuchamos comentarios y preguntas. Quienes quieran por el chat pueden pedir la palabra o si quieren pueden ir interviniendo, abriendo el micrófono. Recuerden que aquí estamos todos para aprender y no les dé pena preguntar lo que quieran preguntar, ¿cierto? Estudiantes, adelante, profes, estudiantes.
Profe Doraceli, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, también pues quiero felicitar a Donaida por lograr pues comprender este artículo, resumirlo y presentarlo pues de manera tan clara. Quiero pues como resaltar pues algunos elementos del trabajo. Pues en primer lugar, uno de los artículos, de los autores, hace parte pues de un grupo, es un grupo de personas de la Universidad de Sao Paulo, es Eduardo Massad. Ellos tienen varios trabajos previos sobre los modelos de la transmisión vectorial y en este trabajo se basan pues en alguno de esos trabajos previos. Eduardo Massad es uno de los editores asociados de la revista Epidemiology and Infection. Bueno, me parece que Donaida presenta muy bien el cómo ese modelo matemático inicial trata de ilustrar desde el punto de vista teórico el efecto que puede tener la vacunación y también el control vectorial en la reducción de la fuerza de la infección, ¿cierto? También me parece que de este artículo podemos aprender sobre ese estilo de corroboración, digamos, como ellos llaman empírico, sobre la percepción que las personas tienen sobre el control vectorial de acuerdo con la efectividad de la vacuna que se les informa. En particular en esa parte empírica me parece interesante cómo logran construir un índice global que les permita valorar de alguna forma, digamos, ese cambio que podrían tener en las prácticas de control vectorial. Y es interesante porque muchas veces se evalúa, por ejemplo, por un lado conocimientos, por otra parte prácticas, y entonces ya en el momento del análisis es un poco difícil comprender de manera global esos cambios pues en las prácticas, ¿cierto? Entonces me parece que es muy interesante la forma como lo documentan, que muestran el instrumento completo, que cuentan en detalle cómo logran, digamos, conformar los grupos, el tamaño de la muestra, el análisis, ¿cierto? Entonces me parece que esa parte es muy interesante en el artículo. Como seguramente ustedes lo notaron, la dificultad cuando uno quisiera reproducir el modelo es que ellos no le muestran muchos detalles, ¿cierto? Y ese es, digamos, el mérito de Donaida de tratar de entender la lógica del modelo a partir de la comprensión biológica de la transmisión del dengue, ¿cierto? Entonces ellos no muestran muchos detalles del modelo, lo que dificulta la reproducción de los resultados, que eso es lo que uno esperaría en los artículos, casi que le mostraran el paso a paso de cómo desarrollar nuevamente el modelo, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, que en la figura nos muestra el análisis de la fuerza de infección de acuerdo con la eficacia de la vacuna, pero fíjense que en el artículo ellos no nos muestran cuál es la expresión matemática de la fuerza de infección, porque hay diferentes formas de calcular la fuerza de infección. Hay un momento en el artículo en que mencionan, por ejemplo, el número reproductivo y tampoco dicen cuál es la fórmula del número reproductivo, ¿cierto? Tanto la fuerza de infección como el número reproductivo dependen del modelo, o sea, no hay una única expresión para estos indicadores, sino que eso varía según el modelo, ¿cierto? Bueno, de todas formas, pues si uno quisiera reproducir el modelo, es probable que debiera consultar los artículos previos que ellos mencionan o pues también consultarle a los autores, ¿cierto? Lo que sí me parece pues como interesante en el artículo es algo que se ha analizado también en otras vacunas y es cómo realmente no hay vacunas 100% efectivas, porque por ejemplo hay una pérdida de la inmunidad con el tiempo, porque no hay una protección directa inmediatamente. Bueno,
en los análisis que nosotros hemos realizado con una vacuna que también se considera imperfecta, que es la triple bacteriana, que protege contra difteria, tétanos y tosferina, ya se ha documentado la pérdida de la inmunidad que de alguna forma pudo influir en el resurgimiento, por ejemplo, de la tosferina que se presentó en el 2012-2013, ¿cierto? Entonces, cuando se hace el análisis, digamos a través del modelo, lo que se muestra es que no solamente se necesita una vacuna con una mejor eficacia y efectividad, sino que también se necesita reforzar la vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Entonces yo pensaría que la reflexión pues con este trabajo es, digamos esa, que digamos más que pensar que se necesita o el control vectorial o la vacuna, lo que se necesitaría es complementar estas medidas, ¿cierto? Que como ya se ha documentado, ¿cierto? Entonces, yo pienso que en este trabajo es interesante esos dos elementos, el elemento teórico, el elemento empírico. Lo que sería interesante es uno lograr, digamos, corroborar lo teórico con lo empírico, que de alguna forma es un poco limitado en este trabajo, ¿cierto? Pero yo creo que muestra muy bien el cómo los modelos pueden orientar desde el punto de vista teórico los diseños epidemiológicos, como fue en este caso la comparación de los conceptos de las personas de acuerdo con la eficacia de la vacuna. Bueno, este era básicamente pues como el comentario que quería realizar. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Otros comentarios por parte de los asistentes? Bueno, yo aprovecho y quería comentar, digamos que recientemente con los estudiantes en la línea de investigación revisamos un artículo de revisión sistemática sobre las vacunas para dengue que se han venido probando en Brasil concretamente. Y en ese metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis, se encuentran una eficacia general como del 44% de las vacunas que se han probado, ¿cierto? O sea, realmente, digamos que eso corrobora un poco lo que este artículo plantea, digamos que la expectativa de una vacuna para dengue, digamos que es esa, de una vacuna todavía con poca eficacia, y digamos donde no se pueden pues abandonar las otras acciones de control, ¿cierto? Me parece que a diferencia en este artículo no se profundiza tanto en algunas particularidades que tiene el dengue, ¿cierto? Que precisamente han hecho que la eficacia de las vacunas que se han probado no logre buenos niveles todavía, ¿cierto? Se trata de, por un lado, pues de una enfermedad transmitida vectorialmente, que eso complejiza muchísimo la dinámica de transmisión. No es lo mismo las enfermedades que se transmiten solamente de una persona a otra, que son principalmente para las que tenemos vacunas. El tener la participación de un vector, de un insecto vector, eso complejiza mucho la dinámica de transmisión. También en dengue se conocen principalmente 4 tipos de virus de dengue que han circulado, y digamos que alternan la circulación y varía de un lugar a otro geográficamente. Y también hay un asunto con la inmunidad, ¿cierto? Que muchas veces la enfermedad se presenta a partir de una segunda infección. Entonces, incluso en algunos esquemas de vacunación para vacuna de dengue, llamativamente, mencionaba en ese artículo de revisión sistemática que muchas vacunas se tiene que vacunar en la población que ya ha sido infectada previamente, ¿cierto? Que tiene algún tipo de respuesta inmune previamente. Entonces, digamos que eso me parece a mí, es una situación muy particular de una enfermedad, a diferencia de muchas de las otras enfermedades inmunoprevenibles, y que haría, digamos, muy complejo el escenario de un programa de vacunación para dengue, ¿cierto?
También me llama la atención de este artículo que no hacen referencia al control con Wolbachia, ¿cierto? No lo mencionan. Duneida mencionó inicialmente lo que ellos hacen referencia. No sé si sea por el año de publicación del artículo, si en 2013 o 2014 lo de Wolbachia todavía no era conocido, pero me llama la atención porque eso lleva bastantes años. Entonces, digamos que eso es interesante, el control con Wolbachia, y lo estamos viendo pues acá en Medellín, los datos preliminares, los datos que han mostrado el programa adelantado por el programa de control, pues Programa Mundial de Control del Dengue, pues que lo lidera acá el PSET. Me parece que es interesante, ¿cierto? Y es una alternativa también interesante que podría entrar a ser complementaria con el asunto de las vacunas. Y algo que pues pensaba yo y digamos que hacía una reflexión, y es digamos en relación con el comportamiento de las personas frente al control de un vector, ¿cierto? Digamos que en zonas endémicas para malaria o para dengue, ¿cierto? Donde digamos hay una presencia grande de vectores, muchas veces digamos el control sobre los vectores se da desde el punto de vista de la población más que digamos, por esa conciencia de que estoy previniendo una enfermedad, es también por la molestia que generan los vectores, ¿cierto? Estos insectos, en el caso de dengue, pican durante el día principalmente, pero hay otros que pican, digamos, en las noches, entonces digamos que hay una molestia de parte de la presencia de los vectores y las picaduras, que muchas veces, digamos que independientemente, pensaría yo, del prevenir las enfermedades, el interés por controlar los vectores también está desde el punto de vista de eliminar esa molestia, ¿cierto? De las picaduras repetidas y permanentes de estos insectos. Entonces también digamos que me llama la atención que tampoco se menciona en el artículo ese aspecto, pero pensaría yo que es un aspecto que en las zonas donde este efecto es importante va a influir también en el comportamiento de las personas. Bueno, otros comentarios, preguntas que tengan para el artículo. Carlos, aquí el profe Elke Martínez. Profe, adelante. Quisiera hacer una reflexión sobre el concepto del riesgo, porque el riesgo es una probabilidad, una posibilidad de que algo malo ocurra. Pero dado que está sujeto a tantas, dijéramos, percepciones que lo desvían en un sentido o en otro, la epidemiología lo que ha logrado es objetivizar la medición del riesgo sobre la base de utilizar los indicadores de frecuencia de enfermedad o de muerte. Cuando la epidemiología nos entrega indicadores como tasas de mortalidad o de morbilidad, nosotros sentimos un poquito de alivio al hablar de los riesgos fundamentados en una evidencia, que es los indicadores de frecuencia. Sin embargo, además de eso, aparecen otras particularidades que hacen del riesgo algo realmente crítico de analizar. Por ejemplo, si nosotros miramos la tasa de mortalidad del COVID-19, podríamos decir que está entre el 2 y el 3%. De 100 personas que se infecten con el COVID-19, 2 o 3 van a morir. 2 a 3%. Uno diría, bueno, ¿y ese número qué representa? Curiosamente, en epidemiología y en bioestadística, trabajamos en tomar decisiones que están respaldadas por un 95% de confianza. Prácticamente todos nuestros intervalos de confianza y nuestras pruebas de significación estadística se fundamentan en estar respaldados por un 95% de seguridad. Pero siempre nos queda un 5% de incertidumbre, de duda o de error, y aún a pesar de eso tomamos decisiones con un cierto nivel de tranquilidad diciendo que estamos respaldados por un 95% de confianza. Sin embargo, miren lo que es una enfermedad que genera una mortalidad de solo 2-3% y que pudiera ser sobreestimada, incluso algunos dirían puede ser que sea solo 1 o 2% o incluso inferior a 1%. Pero una enfermedad puede, con una tasa como esa tan bajita, paralizar el mundo.
completamente paralizarlo a través de las fronteras y convertirse, dijéramos, en otro factor crítico desde el punto de vista de la sobrevivencia, de las relaciones sociales, de las condiciones económicas de los países y de todo ese proceso complejo que tiene la sociedad en su producción económica, y solo con una tasa que puede ser del 1 hasta el 3% de mortalidad. Entonces, el concepto de riesgo, a pesar de que aquí parece pequeño en decir que solo 1 al 3%, pues está tocando un aspecto crítico, es de qué estamos hablando, de qué riesgo estamos hablando. Estamos hablando del riesgo de muerte. Y cuando hablamos del riesgo de muerte, decir que se nombra 1 o 2 o 3 personas de cada 100 es mucho. Es como si dijeran de cada 100 vuelos se van a caer 1, 2 o 3. Es poquito, pero lo que pasa crítico es que el elemento que estamos poniendo, dijéramos, en la parte del temor, no es una enfermedad, una incomodidad, una molestia, sino la muerte. Entonces eso quiere decir que entonces cuando el evento es tan crítico como la muerte, se nos plantea una condición que aún riesgos tan bajitos como el 1, el 2 o el 3% se convierten, dijéramos, en un pánico que es colectivo y mundial y que puede paralizar al mundo. De otro lado, entonces uno dice que importa el riesgo de qué, pero quisiera adicionar otro factor que influye aquí. Por ejemplo, yo tengo una actividad muy regular sobre la contaminación del aire y se pregunta la sociedad qué peligro tiene en respirar aire contaminado con residuos de combustión como carbones o como azufre, como metales y como otros tóxicos. Cuando yo hago esos estudios con la mirada de epidemiólogo, encuentro que los riesgos son muy graves y que la mortalidad, por ejemplo, particularmente en nuestra ciudad, está incrementada en enfermedades que claramente están relacionadas con este problema de respirar un aire cargado de hollino, de carbón. Estoy hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es mortal, y del cáncer del pulmón y los bronquios, que es también mortal. Y esas dos, por ejemplo, a pesar del número tan grande que yo, por ejemplo, he divulgado en Medellín, de hablar de que aquí en Medellín anualmente mueren unas 500 personas por cáncer del pulmón y unas 1000 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y eso es apenas una partecita, porque más allá están las enfermedades cardiovasculares, especialmente las enfermedades como el infarto agudo de miocardio o la enfermedad cerebrovascular, que causan 2 o 3 veces más muertes que las respiratorias crónicas que se asocian con la contaminación. Entonces, cuando yo hablo de esas magnitudes como epidemiólogo y como médico, me impresiono mucho, me asusto mucho y lo divulgo con toda honradez al medio. Sin embargo, me encuentro con otra cosa interesante. Intereses de orden económico o de orden político contrarrestan estas manifestaciones del epidemiólogo para decir, no, eso no es así tan grave, no se puede mostrar que eso sea causal, no hay relación. No, lo que sabemos cuando ellos sacan sus informaciones es que produce ciertas molestias respiratorias, y cuando los niveles de contaminación son muy altos, pues hablan de que hay alguna predisposición a enfermedades en personas que llamamos vulnerables, como son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas. Entonces aparece otro factor que hace que el riesgo se quiera, dijéramos, manipular, y es el factor económico y el factor político. En este caso se intenta transmitir a la sociedad de que el riesgo no es muy grande, que es muy bajito, que es pequeño, que no hay evidencia demostrada sobre la causalidad y que, dijéramos, la comunidad puede estar tranquila. Entonces aquí quiero resaltar es que el riesgo es un asunto, dijéramos, maleable, que la epidemiología trata de objetivizar muy bien con indicadores de frecuencia, pero que hay otros factores que influyen, como la gravedad del hecho, como el riesgo de que, si es solo una enfermedad, una molestia o la muerte, sobre los intereses económicos que se afectan con una decisión y sobre los efectos políticos que se derivan de esto. Impresiona, por ejemplo, cómo Donald Trump habla sobre el dengue, como sobre el COVID-19, como que fuera una gripita más, de la cual pues tenemos varios ejemplos y que no tendría por qué estar afectando el mundo de la tal forma que lo está haciendo, ni menos produciendo las consecuencias económicas tan severas. Sin embargo, ahora vemos que si él se equivoca en esto, eso podría costarle la presidencia de los Estados Unidos de América,
en los próximos 4 años que vienen. O sea, este tema es delicado. La epidemiología trata de poner objetividad, pero hay otros factores que le introducen subjetividad intencionada, por supuesto. Hay intereses creados en torno a esto. Muchas gracias. Gracias, profe Elkin. Sí, esto daría para hablar mucho este tema del riesgo que es tan importante y pues tan relacionado con la epidemiología. Yo no quería como dejar pasar este momento para preguntarle a Doneida, porque a mí me quedó la duda con el cálculo. A mí también me parece, como dice Doraceli, me parece muy interesante el ejercicio que ellos hacen de calcular ese puntaje total de cambio que podría esperarse en el comportamiento de las personas, pero le estuve como dando vueltas a esa figura que muestran y la verdad no entiendo, no me queda como muy claro que a mayor puntaje, mayor cambio, ¿cierto? No sé si Doneida le quedó claro, no lo pudiera explicar de pronto, pero yo estuve como haciendo como tratando de simular un poco qué implicaría una persona, digamos, que cambie en todo, qué puntaje obtendría y qué puntaje obtendría una persona que no haga ningún cambio. Y me daban como resultados distintos a los que ellos presentan. Bueno, profe, sí, lo que ahí intenté explicar era esa parte de donde a mí me parece eso súper interesante porque las puntuaciones de cada respuesta se mantienen a cada respuesta de totalmente de acuerdo, si están en desacuerdo o en acuerdo, le asignaron como una codificación que son estos puntos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la persona que dijera, si estuviera vacunado, le preguntan al entrevistado, si estuviera vacunado, no necesitaría sacar agua del florero ni poner arena en su lugar. Entonces, si esa persona dice, estoy totalmente de acuerdo, tiene menos puntaje. El 5 significa que está totalmente de acuerdo, entonces va a tener menos 2. Al que está totalmente de acuerdo tiene menos puntaje que el que está totalmente en desacuerdo. Es que se le suman los puntos. Entonces, claro, pero el que está de acuerdo con de acuerdo con esa afirmación es porque cambiaría el comportamiento, ¿cierto? Repíteme la pregunta, profe. Disculpa. O sea, el que afirma estar de acuerdo con esa enunciado o completamente de acuerdo es una persona que estaría cambiando su comportamiento, ¿cierto? No, porque la pregunta creo que está en negativo. Si estuviera vacunado, no necesitaría sacar agua del florero ni poner arena en su lugar. Ok. O sea, no cambia su comportamiento. No cambiaría su comportamiento. Yo no sé, profe Elkin, ¿tú lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? O no sé, Doraceli, si lo entendieron bien. Qué pena. Me parece muy claro, Carlos, un asunto, y es que, primero que todo, me gusta que haya habido ese cuestionario, porque particularmente pienso que una modelación como la que se hace con la otra opción, pues tiene tantos supuestos que me parece como muy vulnerable a que cualquiera de esos supuestos, en el caso de que falle, pues desvíe, dijéramos, el sentido del análisis y el resultado. Siempre tengo mucha inquietud sobre los modelos que tienen muchos supuestos. Es muy peligroso entonces fallar en un supuesto y alterar el resultado. Pero en este otro que es más directo me parece muy bueno. Sin embargo, lo que quiero hacer es una reflexión sobre el resultado del cambio de comportamiento, porque el puntaje que da en un grupo es del orden de 5,72, pero con el intervalo de confianza se podría correr cercano al 6, y el otro es de 6,12 y con intervalo de confianza se podría 6,2 se puede acercar al 6, o sea, prácticamente, si uno mira esos dos resultados y los cuantifica realmente en su diferencia, y si construye esos dos intervalos de confianza, van a ser que son prácticamente, se tocan. Y entonces, personalmente, cuando miro cuantificados las percepciones y el supuesto cambio de comportamiento, diría que la diferencia no alcanzaría ni siquiera la significación estadística, y si la alcanza, no alcanza una significación biológica, porque son tan cercanos los dos resultados cuando se construye el intervalo de confianza
que prácticamente diría no hay diferencia. En un momento, Doneida, con su linda explicación, porque quiero aprovechar para felicitarla de nuevo, porque fue una linda explicación, todo muy bien, muestra que y plantea que de pronto, si tuviéramos una muestra más grande, se alcanzarían a ver diferencias más importantes, pero por lo pronto lo que vemos aquí es que la diferencia es bastante discreta, bastante sencillita y pequeña, y que dijéramos, aún el sistema del cuestionario muy bien hecho, que también me parece muy completo y muy bien hecho, pues no logra mostrar realmente un cambio de comportamiento significativo. La forma Gracias. como interpreto la aplicación del instrumento es que a cada participante le dan un valor de acuerdo con las respuestas, según nos explicaba Doneida, y entonces obtienen un puntaje total para cada individuo, y por esto es que sacan finalmente un puntaje promedio para cada grupo, ¿cierto? Entonces, creo que esa es como la forma como logran obtener un puntaje global para cada individuo. Con respecto a los supuestos, es bueno caer en cuenta que los análisis que nosotros realizamos regularmente en epidemiología también parten de supuestos. Por ejemplo, esa verificación de si se distribuye o no normal. O, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de regresión logística, regresión de Poisson, en fin, siempre parte de un supuesto sobre cómo se comporta, por ejemplo, a variable dependiente, ¿cierto? Entonces, esos supuestos indican que hay una elaboración frente al fenómeno que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que hacemos a partir del análisis, a partir de las observaciones, a partir del estudio del fenómeno? Entramos a corroborar qué tan razonable es ese supuesto o qué modificaciones deberían realizarse en el. Fíjense, por ejemplo, que ellos corroboraron si se distribuye normal o no está. A partir de eso, utilizaron una prueba paramétrica para comparar esos promedios entre los grupos, ¿cierto? O sea que eso es como una práctica usual en el análisis de la epidemiología. Muy bien, profe Dora, muchas gracias. Sí, los supuestos no solamente están en los modelos, de acuerdo, en todo lo que hacemos, sino que nos olvidamos ya de ello, ¿cierto? Lo damos por hecho ya y se nos olvida qué hay detrás de todos estos métodos y de dónde vienen y cómo se originaron. Bueno, Doneida, nuevamente muchas gracias por tu presentación. Muy bien, asumiste el reto de este artículo complicado y bueno, lo hiciste muy bien, felicitaciones. Recuerden que la presentación, la grabación, una pequeña reseña van a quedar en el blog que se maneja desde la biblioteca, ¿cierto? Que lo venimos como nutriendo con el apoyo de los estudiantes. Y la próxima semana nos vemos aquí nuevamente. Entonces, quienes no lo hicieron, por favor, diligencia en la asistencia, no tarda mucho, en el formulario de Google, que el enlace estaba en el chat, y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Gracias a todos por su participación, profe Doraceli, profe Elkin y Doneida. Entonces, que tengan buen día, hasta luego. Sí, fue totalmente un reto, pero bueno, se logró. Excelente. Felicitaciones y muchas Y esos gracias. modelos sí han demostrado ser como una herramienta útil para comprender la transmisión del dengue y ayudar a planificar estrategias de control. Bueno. Ok, bueno, estén muy bien, buenos días.